Latino-diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. A partir del año 2012, varios grupos de exterminio lanzaron panfletos con amenazas de muerte dirigidos hacia activistas LGBT en Colombia. Para conocer más sobre esta delicada situación, conversamos con el sociólogo Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo y además uno de los activistas amenazados en estos panfletos. La entrevista se realizó para la edición 21 de Latino-diversidad y se divulgó el 1 de agosto de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. La conversa. Desde hace medio siglo, Colombia sufre los efectos de una guerra civil no declarada. Millones de hombres y mujeres de ese país han vivido en carne propia las consecuencias de este conflicto armado. Las personas sexodiversas no escapan de esta realidad. Hoy queremos contarles de una nueva ola de persecución y asesinato contra activistas LGBT colombianos. Sí, desde el año 2012 varios grupos de exterminio han lanzado panfletos con amenazas de muerte dirigidos hacia personas LGBT. Muy grave esto. Sí, sin duda. Se ha confirmado la aparición de al menos 19 panfletos que declaraban como objetivo militar a activistas gays, lesbianas y transcolombianos. Han aparecido en Bogotá, Barrancabermeja y sobre todo en la costa del Caribe. Para conocer más sobre esta delicada situación tenemos a esta hora a Edwin Nemes. Él es sociólogo, integrante de Caribe Afirmativo y además fue uno de los activistas amenazados en estos panfletos. Edwin, gracias por estos minutos para Latino-diversidad de la Radio del Sur. Bien preocupante esta situación en Colombia. Cuéntanos, ¿quiénes están detrás de estos panfletos? Hola a toda la audiencia de la Radio del Sur y el programa Latino-diversidad. Para nosotros es un placer, saludarles y segundo, saber de que como pueblo vecino están atentos a lo que pasa con la población LGBT en el Caribe colombiano. Caribe Afirmativo tiene un observatorio de derechos humanos que en el 2007 a la fecha registra casos de asesinatos, panfletos, abusos de la fuerza pública y casos de discriminación. Hacemos una lectura de región Caribe, directamente en nuestro centro de acción de la región Caribe y en los municipios que conforman estos departamentos. En la actualidad, en Colombia, el Grupo Las Guardias de la Ley se han dedicado exactamente a cuestionar personas LGBT en el territorio y a mencionarlos como objetivo militar. El objetivo militar para ellos es puesto que creen que estos temas van contra su avanzada reduccionista y que estamos formando liderazgo o estamos de cierta manera haciendo un trabajo que para ellos les entorpece su accionar militar. Y han declarado como objetivo militar a personas LGBT en medio de estos municipios y hasta en los propios departamentos del Caribe norte colombiano. La Ley 1448, o Ley de Víctimas, reconoce en el artículo 13 que las personas en diversidad sexual hacen parte de medidas de protección y seguridad. Es decir, que se reconoce en medio del conflicto a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Esto nos está diciendo de que el conflicto armado también tocó a personas LGBT. Y es por ende de que nosotros participamos, Caribe Afirmativo y yo, Edwin Nemes, en su representación, en la mesa departamental de víctimas del conflicto armado en el departamento del Atlántico, especialmente en la ciudad de Barranquilla. Es decir, que somos unos actores que estamos trabajando en pro de garantías de que la Ley 1448, Ley de Víctimas, garantice una participación plena de personas LGBT víctimas del conflicto armado. Bueno, diversos panfletos han llegado y lo firman los rastrojos, las AUC, el EN, varios grupos militares al margen de la ley que nos ven como objetivo militar. Edwin, lo dijimos al inicio, tú fuiste uno de los amenazados en uno de estos panfletos. Para los que no están muy familiarizados con esta realidad, ¿qué pasa cuando estas amenazas y panfletos aparecen? ¿Qué hacen los amenazados? Bueno, el tema de los panfletos en este país y exactamente en la región Caribe se ha convertido en una forma intimidante de limitar o de querer intimidar el trabajo de algunos líderes. Yo me encargo, como mencionaba ahorita, del tema del Observatorio de Derechos Humanos de la población LGBT, invitado directamente a los municipios, departamentos como Guajira, que está cercano a Venezuela, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Cartagena. Me encargo de hacer seguimiento a esos casos de vulneración, de discriminación, y también porque hace año y medio Caribe Afirmativo, organización a la cual pertenezco, hizo parte de la Mesa Transitoria Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y yo participé en ese espacio nacional en la construcción del protocolo de participación donde las personas LGBT tienen un cupo en los municipios y en los departamentos que componen este país. Entonces, a partir de allí, estuve en el marco del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, el 9 de abril del año pasado, participando con una ponencia ante el Congreso de la República sobre cómo reparar y cómo es la unidad de víctimas entre el Estado que garantiza la reparación, cómo reparar personas víctimas LGBT en medio del conflicto armado.
Entonces ese trabajo con las comunidades en los municipios de pronto ha llamado la atención de estos grupos al margen de la ley, que me ven como de cierta manera un objetivo contrario a su avanzada, y es por ende que me he convertido de cierta manera en una persona que puede estar recibiendo sus amenazas e intimidaciones para que deje de hacer mi trabajo, que es por el bienestar de la ciudadanía LGBT, en este caso en el Caribe colombiano y en el país. Leyendo uno de los panfletos vimos que los grupos de exterminio les daban 72 horas, óiganlo bien, a los activistas LGBT para abandonar el pueblo. ¿Estas amenazas se suelen cumplir? Sería afirmativo, hemos registrado algunos casos de algunas muertes registradas en la región Caribe, donde previamente a su asesinato, meses o tiempo después, ha habido una amenaza panfletaria. Es decir, que en muchos casos sí se cumple esa amenaza en un tiempo determinado o indeterminado. Pero hay una cierta relación entre la persona amenazada en el documento escrito y luego el deceso por un hecho victimizante, en este caso el asesinato. Entonces sí hay una relación muchas veces entre la amenaza escrita y luego el hecho de muerte. Edwin, ¿qué dicen los medios de comunicación y los partidos políticos ante estas amenazas y crímenes contra personas LGBT? ¿Hay condena moral o hay una especie de silencio cómplice? Es una pregunta muy buena, y manifiesto de que los partidos políticos muchas veces están en otras agendas y el tema LGBT de pronto no es de su gran interés. Es allí donde el trabajo de las organizaciones sociales que manejamos temas de víctimas nos encargamos directamente de hacer exigibilidad al Estado colombiano a través de los ministerios, a través de la unidad de protección, a través de la unidad de víctimas, a través de la Defensoría del Pueblo que garantiza la defensa de los derechos humanos, para que como tal vean que el trabajo de la defensa y la protección y lo que hacemos en territorio en materia de población LGBT sea como tal un reconocimiento a ese trabajo también que hacemos y que hoy día nos exponemos por estar haciendo esta actividad en pro del reconocimiento y respeto de los derechos de las personas LGBT. Es para nosotros preocupante muchas veces cuando el mismo Estado desconoce tales acciones, pero es allí donde siempre llamamos la atención de ellos, en este caso los ministerios y a quienes les corresponda, sentar en mesas de trabajo para analizar los casos y asimismo encontrar las rutas y los protocolos a seguir en materia de protección y garantía. Edwin, el Ministerio del Interior de Colombia divulgó un informe que dice que los sectores LGBT se han convertido en objetivo de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado. Es decir, el Estado reconoce esta problemática, pero Edwin, ¿cuál ha sido la respuesta concreta del Estado colombiano ante esta situación? Ese informe que hoy día leen ustedes por parte del Ministerio, que reconoce a las personas LGBT como víctimas de objeto de amenaza, ¿cierto? Es por ende que se construye en el trabajo que el propio Ministerio ha creado una mesa de casos urgentes. Esa mesa de casos urgentes se encarga directamente de hacerle seguimiento y actuar de manera efectiva en casos donde situaciones como estas se presenten. Es decir, es una respuesta rápida a un caso determinado. Debido a las presiones que hemos hecho, las organizaciones sociales, activistas, LGBT, se han llevado a esta mesa de casos urgentes esta clase de denuncias, lo cual ha alimentado este informe que ustedes hoy me están citando. Es decir, que de cierta manera el Estado se está dando cuenta a través de estas mesas de que sí están pasando cosas en la ciudadanía y en el departamento en la región Caribe. De inmediato, estas mesas activan una serie de encuentros que corresponden a diversos actores, en este caso Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Unidad de Protección, y se crean mesas de garantías, se han llamado de cierta manera mesas de garantías. En visto al suceso de los panfletos que han ocurrido en este mes de julio, estamos próximos a elaborar en la ciudad de Barranquilla una mesa de garantías. El tema principal son los panfletos, es decir, para activar las rutas, protocolos y en este caso la atención que la unidad de protección debe brindar para que las personas que hacemos parte de estos objetivos militares y de estos panfletos amenazantes e intimidantes no tengamos como tal ninguna dificultad en el ejercicio del trabajo social y mucho menos en la defensa y garantía de los derechos de personas LGBT en el territorio. Ahora hablemos de la justicia. La Fiscalía ha registrado el asesinato de 202 mujeres, escuchó bien, transgénero en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, Edwin, de esa cifra, solo 7 se encuentran en juicio y solo 8 han recibido condena. A tu juicio, Edwin, ¿estos crímenes suelen quedar impunes? El tema de la impunidad en Colombia, y es que las fiscalías, los entes de investigación, no tienen muchas veces la formación en temas de diversidad sexual. Es decir,
que existe de cierta manera un desconocimiento respecto a cómo trabajar con este grupo poblacional. Y muchas veces el carácter investigativo queda supeditado simplemente a una identificación de un nombre jurídico en un documento de identidad y no tanto una identidad de género que el cuerpo puede poseer. Y también de que debido a la poca capacidad investigativa que muchos agentes del Estado tienen para abordar los temas, se logra como tal este margen que usted me está citando de casos que hoy día se mantienen en la impunidad. Y es ahí donde Caribe Afirmativo hace presión, a este caso, entes del Estado, a la policía, fiscalía y demás, para activar esos casos que pueden estar cerrados y para activarlos para que como tal tengan un seguimiento efectivo y no quede el hecho en la total impunidad. Es así como hacemos presión, también capacitamos a la fuerza pública, también hay un compromiso por parte de la Policía Nacional, una directiva, que es la directiva 00C del 2010, donde el Estado, en este caso la policía, que es la fuerza pública, y las organizaciones sociales trabajamos de la mano para que ellos se sigan capacitando en estos temas y tengan como tal la experticia de abordar la temática de diversidad sexual, obviamente con un enfoque de garantías y hacer un trabajo un poco más efectivo. Medicina legal, que es el que se encarga como tal la investigación de los cuerpos, cuando llegan primera medida luego de un hecho, ya directamente a la medicina legal y luego a la fiscalía, también tienen dentro de sus categorías de análisis un reconocimiento a la diversidad sexual, en este caso la orientación sexual o identidad de género de la víctima o la persona indicada, y así se puede avanzar un poco más en estos temas. De igual manera, Colombia tiene un reto muy grande, en este caso los entes de investigación, para que estos casos sean como tal investigados de manera efectiva y se logre una total claridad en medio de los hechos. Edwin, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que nos hablaras un poco de Caribe Afirmativo, la organización en la que militas. ¿Qué hacen allí? Bueno, Caribe Afirmativo es una organización social de la sociedad civil de promoción de la diversidad que tiene vínculos con diversos sectores sociales que lleva a cabo iniciativas de seguimiento, investigación, capacitación y formación de acción pública, asesoría y consultoría de acompañamiento y promoción de los derechos humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en la región Caribe. Caribe Afirmativo tiene diversas líneas de acción, una de ellas en la cual siempre citamos los casos del Observatorio de Derechos Humanos, del cual hago parte, donde registramos los casos que suceden en materia de violación de derechos humanos. Caribe Afirmativo tiene trabajo directamente con alcaldías distritales, departamentales y entes de cooperación internacional para el tema de reconocimiento de derechos de personas LGBT. Es allí donde nuestro trabajo en la región Caribe es bastante arduo, puesto que manejamos de cierta manera 7 departamentos de los 8, no tenemos presencia en la isla de San Andrés, pero estamos próximos a acercarnos a este departamento, puesto que sabemos que también pueden ocurrir casos de agresión y vulneración de derechos. Es allí donde Caribe Afirmativo se convierte en la organización social del Caribe colombiano en temas de diversidad con bastante fortaleza y donde tenemos un trabajo a través de nuestros informes y nuestras publicaciones que en la página web www.caribeafirmativo.org pueden encontrar información al respecto y les invitamos a todos y a todas para que nos visiten de cierta manera y conozcan un poco más el trabajo de Caribe Afirmativo, el observatorio también de participación política que tenemos, las escuelas de derechos humanos que están allí también y diversidad sexual, y también el tema de nuestra participación y publicaciones y el ejercicio de formación con el Centro de Formación No Presencial Rolando Pérez Pérez. Ese centro de formación tiene el título Rolando Pérez Pérez, es el nombre de nuestro inspirador, un hombre que aún su muerte se encuentra en la impunidad y el cual dio como tal, su muerte dio inicio a lo que hoy día el proceso social que llamamos Caribe Afirmativo. Entonces para nosotros es un placer a ustedes que desde el vecino país de Venezuela nos llamen y puedan enterarse un poco qué hacemos en materia de temas LGBT y los derechos de las personas en diversidad sexual y cómo queremos leer esta región Caribe y que sea una región Caribe que respete la diversidad y reconozca estos derechos. Edwin, hablemos un poco de la parte vivencial, todo lo que has pasado, las amenazas de muerte de estos grupos de exterminio, además de la homofobia de nuestras sociedades. Ante todo este escenario negativo, ¿por qué hacer trabajo social? ¿Por qué hacer activismo LGBT? La pregunta es bastante personal y me alegra mucho saber de que el por qué a ustedes les interesa saber, y a los oyentes, el por qué están en un entorno de conflicto. Personas como yo, que salimos de la academia, que estamos hoy vinculados a temas que de pronto pueden colocar en riesgo nuestras vidas, y es de que en vista del constante machismo, de los entornos de discriminación,
muchas personas tenemos como que ese espíritu de valentía y fuerza para decir, yo quiero que esta región y este Caribe sea totalmente diverso, y este Caribe reconozca que existimos personas que, por nuestra expresión de género, nuestras expresiones particulares, merecemos una libertad igual que cualquier otra persona de hacer uso del espacio público con plenas garantías. Es como un llamado a nivel personal que de pronto viene con cada uno de nosotros y nosotras para que luchemos en pro de esas personas que no tienen de pronto la voluntad o la fortaleza para levantarse día a día y hacer promoción de derechos, que existe un reconocimiento propio, que nos vamos de pronto, personas como yo, a los municipios de diversos departamentos, a tocar la puerta de las alcaldías municipales, a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, directamente hacer trabajo de campo hasta con personas de la sociedad civil, con culturas indígenas, personas afrodescendientes, para que a partir de allí hacer un trabajo un poco más de voz a voz, de cara a cara con la ciudadanía, porque reconozco que si no se hace un trabajo con ciudadanía, no podrá existir más adelante una garantía de derechos. Obviamente, hablo de derechos, un tema de reconocimiento de derechos humanos, las libertades, las igualdades que todos tenemos emanados en los principios constitucionales también. Es allí donde es rico poder trabajar en la ciudadanía cuando te das cuenta de que luego de un tiempo muchos municipios empiezan como tal a haber grupos de colectivos juveniles, que empiezan ciudadanías a encontrarse, jóvenes y mujeres también, y hablar del tema de diversidad sexual y formación ciudadana en torno al reconocimiento del otro como sujeto de derechos. Es como que decir uno, lo que hago yo día a día tiene de cierta manera un trabajo positivo y efectivo, y que la ciudadanía cambia, evoluciona también con el trabajo que hacemos nosotros. Y es que si no lo, dice uno muchas veces, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos una necesidad propia y también muy particular de querer luchar por esas personas y esas jóvenes y esos jóvenes, mujeres y hombres que hoy día hacen parte de nuestra población y que quieren ser partícipes activos también en materia de derechos y de autorreconocimiento como personas libres e iguales ante la ley y ante la ciudadanía plena. Por último, Edwin, ¿cómo desde América Latina podemos apoyarlos en esta lucha y denunciar a esos grupos de exterminio? Creo que la mejor manera de hacerlo es como lo están haciendo, siguiendo nuestras redes sociales, de cierta manera, que es un puente efectivo que tenemos para comunicarnos de manera casi inmediata. También presionando a los estados, en este caso organismos de cooperación internacional, los entes de garantía de derechos humanos que están en el exterior también y que nos están viendo. Es bueno que anudemos fuerzas en temas de región, en temas de región, en este caso suramericana y centroamericana, para que participemos todos de lo que pasa en los vecinos países, como bien están haciendo ustedes, y podamos decir, miren qué pasa con nuestros hermanos colombianos en temas de derechos, y qué pasa con la ciudadanía LGBT, qué pasa con los líderes que hoy están en territorio, que se exponen sus vidas en medio del conflicto. Entonces, para que no sea solamente la voz de las víctimas como tal, sino de que los pueblos que están cerca, en este caso países, también se vinculan en un trabajo que hoy día reconoce que está siendo amenazado, y que de cierta manera hay que seguir trabajando por esta ciudadanía, y que de verdad que me alegra mucho a mí directamente como amenazado, si ya pueda sentir la voz de apoyo de los oyentes en este caso, y ustedes que profesionales en periodismo y comunicación social que me están entrevistando, y que sí, siente un apoyo de verdad, es muy efectivo, y que además de eso que bueno, garantizándolo y haciéndolo efectivo por medio de comunicados de prensa directamente a estos entes que también le comprometen la seguridad ciudadana. Finalmente, Edwin, si la gente quiere conocer más sobre Caribe Afirmativo, ¿cuáles son sus puntos de contacto? Bueno, antemano agradecerles tanto a la emisora radial, que en su página web y versión también radio, y también al programa, que me alegra muchísimo, y que invito a las personas que hacen parte de estas redes sociales, de los oyentes y demás, a que visiten nuestra página web caribeafirmativo.org, el correo que manejo directamente, observatorio@caribeafirmativo.org, también en nuestra en páginas sociales como Facebook Caribe Afirmativo, y también Twitter Caribe Afirmativo, terminando en V, donde pueden directamente hablar con nosotros, encontrarse con nosotros para enterarse un poco más qué pasa en este Caribe región norte colombiana.
y también de cierta manera cómo estamos leyendo este entorno de región enmarcado en entornos de afrodescendientes, indígenas, personas LGBT, que estamos en medio de este panorama también, y cómo hacemos el trabajo en tema de lectura de participación política, un observatorio de derechos humanos, una escuela de formación, una escuela de jóvenes de ciudadanía, una escuela de mujeres trans, un colectivo transformando, es decir, cómo todas y todos nos vinculamos en un trabajo social que hoy día va en garantía de reconocimiento de derechos. Entonces, de parte mía, un abrazo fraterno para todas y todos los que me escuchan, y saber de que Career Afirmativo siempre está aquí para ustedes también, y hagamos como tal, unámonos para hacer una fuerza diversa, muy poderosa en Sudamérica y en el continente. Gracias, Edwin, por estos minutos para Latino-Diversidad. Conversábamos con Edwin Nemes, sociólogo e integrante de Caribe Afirmativo. Con él hablábamos sobre los grupos de exterminio que han declarado como objetivos de guerra a dirigentes comunitarios, entre ellos a activistas LGBT en Colombia. Escuchabas la entrevista completa al sociólogo Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo. Con él hablamos sobre las amenazas de muerte de grupos paramilitares contra activistas LGBT de Colombia. La entrevista se realizó para la edición 21 de Latino Diversidad y se divulgó el 1 de agosto de 2014. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.